Hola, ¿qué tal cimarrones? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Sensor UABC. Hola cimarrones, sean bienvenidos nuevamente. Les tenemos noticias y es que ya nos encontramos en la recta final de esta temporada de Sensor UABC. Así es, Aura, pero no se preocupen porque en el episodio de hoy está creado especialmente para ustedes, ya que estaremos hablando sobre el Día Internacional del Turismo y el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Así que quédense con nosotros. Iniciamos con Sensor UABC. Ahora que lo pienso, siempre he querido conocer España. ¿Esa información estará en la página de la universidad? Claro que sí, la página de la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con toda la información que necesitas. La movilidad estudiantil es un programa en el que los alumnos inscritos en alguna licenciatura o posgrado de la UABC pueden cursar asignaturas, desarrollar proyectos de investigación o llevar a cabo prácticas profesionales en otra institución, ya sea nacional o extranjera, durante un semestre o un año académico. Las asignaturas que se cursan en la institución receptora no necesariamente deben ser idénticas a la de su plan de estudios, pero sí equivalentes o compatibles, buscando que los contenidos puedan complementar y enriquecer la formación profesional del estudiante. Estos son los requisitos con los que debes cumplir para iniciar con el trámite de tu intercambio. Anda, te recomiendo tomar una captura para que guardes los datos necesarios. Igualmente, aquí te dejo una lista de los documentos que se requieren para ello. Si es posible, tenlos a la mano cuanto antes para agilizar la realización de este proceso. UABC también cuenta con becas con las que puedes aplicar para apoyarte en tu futura estancia académica. De igual manera, puedes aplicar para apoyos como traslados, hospedaje y alimentación. Visita movilidad.uabc.mx/IE/ para entrar a la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica, donde podrás encontrar el acceso, registrarte, un manual con más detalles para la realización de este trámite y ayuda en video. Recuerda que para mayor información puedes acudir al Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación. Igualmente, escribe al taecv.mxl@uabc.edu.mx. ¡Genial! Es muy sencillo hacer el trámite para estudiar en el extranjero. Si a ti también te interesaría viajar, al igual que a mí, no dudes en apoyarte en esta cápsula informativa. ¡Adiós! Tomaré mi vuelo. Saludos comunidad cimarrona. Hoy en Trámites y Servicios les recordaremos la importancia y los beneficios que tiene el servicio social comunitario para nosotros como alumnos de la comunidad estudiantil y para nuestra escuela. Buenas tardes, soy la doctora Claudia Becerra Lugo, responsable de Servicio Social Comunitario y Servicio Social Profesional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El servicio social comunitario básicamente se refiere a lo que es que el alumno estudiante ya de UABC le regresa algo con su sociedad, ¿sí? Es el apoyo social que el alumno universitario tiene con su sociedad. Por tal servicio social comunitario, servicio social de apoyo a su sociedad. Por eso se realiza en instituciones no gubernamentales o instituciones sin fines de lucro
o instituciones que sean meramente de apoyo para apoyar a la sociedad. Las 300 horas del servicio social comunitario con las cuales tienen que cumplir los estudiantes que están cursando alguna formación profesional en la UABC, sí, tienen de primero a tercer semestre para cumplir con esas 300 horas. Y beneficios, también podríamos hablar la satisfacción de apoyar a su sociedad, ¿sí? La satisfacción en un momento dado de ir a apoyar socialmente con una actividad o algún proyecto a alguna de las instituciones que están en los catálogos de servicio social comunitario de la UABC. Ahí sí, las consecuencias, si no cumplen las 300 horas cuando llegan al tercer semestre, pues se ven bloqueados con su carga académica cuando van a pasar a cuarto. ¿Sí? No les autorizan una carga académica completa y únicamente podrían llevar 3 materias obligatorias si no llegaran a cumplir con sus 300 horas de servicio social comunitario. Pues únicamente que recuerden que el servicio social comunitario es un requisito para poder en un momento dado pasar después a realizar el servicio social profesional. Y algo muy importante, ¿sí? Si llegas a tercer semestre y no has cumplido o cubierto las 300 horas, pues no vas a poder llevar tu carga académica completa en cuarto semestre, ¿sí? No lo vayas a olvidar eso. Mi servicio social lo liberé de múltiples formas, ya que hay muchas programas, por así decirlo, que te va liberando que 50, 100 horas y sucesivamente. La primera, y pues la que todos ya conocemos, es vender los boletos de UABC. Esos te pueden dar hasta un total de 50 horas. La otra forma que la pude liberar fue con las colectas de la Cruz Roja. Si tú apoyas a estas colectas, también te pueden liberar un par de horas, así como entregar despensas para las casas hogares. O también en la época navideña, que ya estamos a punto de llegar, se abren como programas para que tú puedas dar algún juguete, algún dinero o algo para algún niño que esté necesitado. Consecuencias ahorita, más que nada, es la preocupación, porque yo sé que nada más tengo estos pocos meses que me quedan para yo lograr completar mis otras horas. Y yo sé que al terminar este semestre, el siguiente, lo que van a hacer es que mi carga académica me la van a cortar y solamente voy a tener la oportunidad de agarrar 3 materias y ya no todo completo. Pues principalmente que elijan algo que les guste, porque al final pues van a pasar tiempo haciendo eso y pues qué caso tiene que hagas algo que no te gusta, solo vas a pasar un mal momento. Entonces si eliges algo que a ti te gusta, es algo que vas a disfrutar y que sobre todo al momento que egreses a la carrera te llevas toda esa experiencia y lo puedes aplicar justo pues en el campo laboral. No lo dejes para el último momento. Si eres de nuevo ingreso, puedes empezar a hacer tu servicio social comunitario desde ya. Recuerda visitar el Sistema Integral de Servicio Social para darle seguimiento a tu proceso. Nos vemos en las próximas ediciones de Sensor UABC. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Lenguaje de Señas, proclamado por la ONU para poder proteger y defender la identidad lingüística de los usuarios de esta lengua. Déjate comente que con regularidad UABC realiza algunos talleres del lenguaje de señas con el propósito de poder concientizarla, emplearla en nuestra región y además para proyectar las adversidades que viven las personas sordas en los espacios académicos. Continúa viendo Sensor UABC. Hola cimarrones, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa y sean bienvenidos a esta nueva cápsula. Nosotros somos parte de la sección Lo que debes saber y el día de hoy les hablaremos acerca de las actividades extracurriculares que puede ofertar la UABC. Las actividades extracurriculares de UABC tienen como principal objetivo dar un servicio a la comunidad estudiantil cimarrona.
en lo que refiere al arte, la cultura y la parte deportiva, ofreciendo talleres, cursos y brindando esas actividades relacionadas con la danza, música, teatro, deporte, entre otras, donde estos mismos se convierten en el primer vínculo y formación entre la ciudadanía y la comunidad universitaria. Actividades extracurriculares de artes. Durante todo el semestre solicitan a la UABC apoyo en sus eventos con la participación de grupos artísticos, en donde los cursos culturales presentan el trabajo de los estudiantes ante la comunidad. Dentro de las actividades podemos encontrar danza, teatro, música, entre otras. En artes plásticas se ve todo lo relacionado con la pintura. Puedes explorar tus habilidades artísticas, aprender cosas nuevas y crear obras de arte. Actividades extracurriculares de deportes. Se busca lograr mediante la práctica organizada de actividades físicas una mejor calidad de vida en el estudiante. Propiciar una educación integral mediante la impartición de clases de actividad física en forma sistemática. Las actividades que podemos encontrar son acondicionamiento físico, atletismo, bádminton, baloncesto, béisbol, MMA, gimnasia, natación, gimnasios de pesas, zumba, defensa personal, fútbol, softball, tenis, tochito y voleibol. Básquetbol es una de las actividades extracurriculares anteriormente mencionadas. Una vez inscrito puedes asistir a estas clases y pasar un buen rato, además de cuidar tu condición física. Ahora que ya sabes sobre algunas de las actividades extracurriculares que nos ofrece la UABC Campus Tijuana, te invitamos a que formes parte de alguna de ellas. No olvides mantenerte al pendiente de las convocatorias y de igual manera te dejamos las páginas de las facultades para que puedas pedir más información. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional del Turismo y es conmemorada por la Organización Mundial del Turismo y tiene como objetivo concientizar a las personas que viven en comunidades internacionales acerca de lo importante que es el turismo en los sectores social, cultural, político y económico, y además mostrarnos cómo este sector nos ayuda a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Se acerca el fin de año y con ello los emocionantes y tradicionales Juegos Estatales de UABC. ¿Qué campus quedará victorioso? Si quieres saber un poco más, quédate y acompáñanos en esta breve nota. Los Juegos Estatales de UABC se llevarán a cabo a finales de cada año, para ser exactos, en noviembre. Estos juegos están conformados por 37 diferentes disciplinas. Nos dimos a la tarea de poder investigar un poco más sobre este evento, para lo cual, qué mejor que entrevistar al maestro Omar Plasencia Enríquez. Él es coordinador de actividades físicas y deportes de la Facultad de Deportes. Muchas gracias, profesor, por tomarse el tiempo de esta entrevista. ¿Cuándo son y qué duración tienen los Juegos de noviembre? Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. En este caso, en relación a los Juegos Deportivos Estatales, ya se llevarán a cabo en su edición número 38. Se llevarán a cabo aquí en el Campus Tijuana. Estamos muy contentos de recibir vamos a decir, en este caso, a los participantes del Campus Mexicali y Ensenada. Y bueno, las fechas en las cuales se van a llevar a cabo prácticamente es del 4 de noviembre y el 11 de noviembre. Son en viernes para que
prácticamente toda la población estudiantil nos puede acompañar, puede visitar. Estamos en horarios de clases, vamos a decirlo, pero esperemos buscar un espacio para que todos puedan asistir y apoyar a los cimarrones. El propósito de estos juegos estatales es conformar el selectivo estatal universitario que va a representar a UABC en las competencias futuras, que viene siendo el proceso de Universidad Nacional. Entonces, como hay participantes en el campus Ensenada, Tijuana y Mexicali, entonces el campeón sería la base para lo que vendría siendo el selectivo, y de ahí se escogen los atletas que vienen a reforzar de los demás campus al mismo programa. ¿Cualquier alumno puede participar en este evento? Cualquier alumno de la institución puede participar en cual sean de los selectivos, siempre y cuando deberá en todo momento cumplir con los requisitos que marca el CONDE, que viene siendo no mayor a 25 años y que tenga un avance académico a través de sus asignaturas, de la aprobación de sus asignaturas. Entonces, conformando estos requisitos, deberán ser de nacionalidad mexicana, pero siempre y cuando estén inscritos en la UABC, siempre hay oportunidad para representar a nuestra institución. En este caso, estos juegos son para el proceso de Universidad Nacional. En el caso de otras competencias futuras que no son del proceso CONDE, que viene siendo el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, pues bueno, la edad se puede ampliar y los requisitos cambian, pero cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan pueden acudir a la coordinación deportiva y aquí los atendemos con mucho gusto. Muchas gracias, profesor, por tomarse el tiempo de poder apoyarnos con esta entrevista. Recuerda, a finales de este año, exactamente en noviembre, se llevarán a cabo los Juegos Estatales. Para eso esperamos que puedas asistir. Para finalizar, te recordamos que el evento estará abierto al público y para todos los alumnos de UABC. Esperamos contar con tu presencia para que vengas y apoyes a nuestros compañeros deportistas en su camino hacia la victoria. Recuerda traer tu orgullo cimarrón. Sin más por el momento, yo soy Josué Medina, en la cámara Sebastián Cruz y Héctor Gándara. Esperamos nos acompañes en la próxima cápsula. Hasta luego. El día de hoy estaremos de visita en la inauguración del nuevo edificio para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Recorreremos el interior del inmueble, además escucharemos las funciones y los elementos que más destacan de este. Bueno, el motivo principal es tener oficinas adecuadas y espacios donde podamos hacer procesos de investigación como la cámara de Giselle. Los cubículos va a haber parte de los investigadores que son profesores, investigadores ya con ese reconocimiento y van a estar generando productos, digamos, artículos, capítulos de libros, ¿no? Y aparte haciendo investigación con carácter social. ¿Qué actividades están proyectadas en este edificio? Pues lo primero es posgrado, ¿no? El área de oficina seguir atendiendo lo que es servicio social, titulación, egresados, las otras modalidades que ustedes ya conocen, ¿no? Que son estos estudios independientes, ayudantías docentes de investigación, que van a estar trabajando a la par con los investigadores. Pero también pues está la zona de posgrado, que es el último nivel, donde están pues prácticamente la maestría en proyectos sociales, que ya se mudan de los espacios que teníamos ahí reducidos, que los teníamos en saloncitos, bueno, ya vienen a un salón más amplio. ¿El mayor beneficio que tendrán los cimarrones en la comunidad? Es que van a tener los servicios con mayor flujo dentro de este espacio, y no que vas a buscar en un edificio un servicio social, y en otro te vas a buscar titulación, o sea, va a estar concentrado. ¿Qué hace especial este edificio? ¿Qué hace especial? Yo creo que lo hace especial es que abarcó dos gestiones, 2 rectores, 2 directores. Es un edificio que estuvo detenida la obra durante 2 años y pues prácticamente revivió con esta gestión, con la gestión del doctor Daniel Octavio Valdés, y de toda la comunidad en pie, ¿no? Y ya tenemos ahora sí la posibilidad de tener oficinas planeadas y no oficinas que salen de un salón, porque esos eran salones.
Y por último, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes de la facultad? Pues en principio que se acerquen, este es un espacio de toda la comunidad, es un espacio donde no solamente se pueden hacer cuestiones que tengan que ver con los requisitos estudiantiles que tienen que cubrir, sino que también hay un posgrado, hay investigadores que pueden aprovechar y pueden tocar la puerta, les pueden dar una asesoría académica, que es la otra parte que nosotros estamos gestionando aquí, ¿no? Ha sido todo por nuestra parte. Los invitamos a que se den una vuelta por el nuevo edificio, ya que está hecho para toda la comunidad estudiantil. Nuestra máxima casa de estudios cuenta con la licenciatura en gestión turística, la cual tiene el objetivo de formar profesionales críticos, analíticos, propositivos y también emprendedores, capaces de tomar decisiones con una visión global, liderazgo, valores y conciencia turística en el ámbito local, nacional e internacional. Así que ya sabes, si te llama la atención todo este entorno turístico, esta licenciatura es para ti. Continúa viendo Sensor UABC. La danza folclórica, patrimonio cultural de nuestro país. Y el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Isabel Ruiz, estudiante de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, que nos hablará acerca de su experiencia en la danza folclórica. Yo soy Al Martínez y bienvenidos a la sección de foro. No se diga más, comenzamos. Hola, mi nombre es Isabel Ruiz, tengo 21 años y estoy estudiando Mercadotecnia, estoy en séptimo semestre aquí en la UABC. Y llevo bailando 6 años danza folclórica. Empecé desde el 2015 hasta el 2021 y estuve en 2 grupos. Empecé en uno que se llama Olanis, en la secundaria técnica 29, y de ahí me cambié a Xochipilli, que es del CETI 58. Mi pasión por el baile nace desde que estaba en la primaria. Cuando había festivales de primavera o cosas por el estilo, me gustaba mucho como siempre estar participando en los bailables del 16 de septiembre y todo eso. Y aparte porque ahí conocí el primer grupo en el que yo estuve. Entonces en mi graduación de sexto semestre en la primaria, ellos fueron a bailar. Entonces a mí me llamó mucho la atención y desde ese momento quise entrar ahí. Solo que no pude debido a que tenían muchas giras en ese momento. Entonces yo tenía que estar faltando a la escuela y no podía pues darme ese lujo. Pero sí, básicamente fue desde la primaria. Los lugares más significativos o festivales en los que participé fue primeramente cuando estaba en Aulanis, tenía como 15 años y nos invitaron a bailar a Televisa. Creo que eso fue como lo primero, la cosa como más importante que pude haber tenido en esa edad referente al folclore. Y posteriormente en la preparatoria con Xochipilli tuve un concurso nacional que se llama ENAC, que es entre las preparatorias, y participamos a nivel estatal, ganamos y luego nos fuimos al nacional en Torreón, Coahuila, y también nos llevamos el primer lugar. A través de la danza folclórica creo que podemos transmitir cientos de sentimientos en realidad, pero personalmente creo que podemos demostrar un poquito como nuestros sentimientos en ese momento. Es como una forma de expresar lo que sientes, ¿no? Como que te liberas y básicamente sería como expresar lo que estás sintiendo en ese momento y también transmitir lo que en algún momento pasó, ¿no? Que básicamente pues los bailes folclóricos te transmiten una historia, ¿no? O sea, te hablan de algo que sucedió en México y que marcó una etapa importante en la región, en el país. Entonces sería como transmitir mis sentimientos o mi pasión por la historia de lo que sucedió tiempos anteriores. Muchas gracias Isabel por contarnos su experiencia. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sección de foro. Yo soy Al Martínez, hasta la próxima. Continuamos con Sensor UABC. Hola cimarrones, yo soy Yanis Niebla. Y yo, Brenda Almanza. El otoño y el invierno traen consigo numerosas festividades. Y con ellos platillos exquisitos que simplemente no nos ayudan a mantener una alimentación equilibrada. ¿O sí? Acompáñenos a esta nueva travesía a preguntarle cosas a los alumnos de UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor y soy de la poderosísima Facultad de Humanidades. Yo soy Claudio Palacio y estoy en la Facultad de Ingeniería. Soy Yania Macías y estoy en la Facultad de Humanidades.
Me llamo Camila León y estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, regularmente a veces tengo lo que es el ayuno intermitente. No lo aplico muy seguido, pero pues de vez en cuando trato de no comer tanto en un día y a veces pues sigo una dieta de las 3 comidas, ¿no? Desayuno, comida y cena, si es que se le puede llamar. Pues realmente no llevo un plan alimenticio como tal, con suerte desayuno, entonces de vez en cuando como, no sé exactamente cuál sea el plan alimenticio correcto que debería llevar, pero pues con suerte como. Raramente, la verdad tengo mucho autocontrol y pues así es. Sí, porque pues está bien bueno el pozole y las tostadas, ¿no? Se antoja. La verdad no hago ejercicio. Normalmente hago largas caminatas, perdón, de diferentes lugares a otras partes, ¿no? Por ejemplo, yo me regreso caminando a la casa, desde la escuela y hago como 5 kilómetros diarios. Bueno, si llegara a motivarme algo, pues sería haber comido en exceso ese mismo día, ¿no? Nada, no hago ejercicio ni cuando hay días festivos ni cuando no hay, entonces no me motiva nada. Pues la verdad voy al gym aproximadamente entre 1 hora y 2 horas, pues levanto pesas y corro. Pues a veces correr en las mañanas, así fresquito el día. Sugiero controlar la dieta, sugiero controlar el consumo, porque digo, puede servir para la salud. Bueno, sirve bastante para la salud lo mismo, porque cuidar tus niveles de azúcar o cuidar tu consumo de calorías, pues puede ser muy benéfico a largo plazo, ¿no? Desarrollar sobrepeso o desarrollar problemas de presión arterial, pues puede ser un gran problema ya a una edad de adultez, bueno, pues ya como acercándose a la vejez, ¿no? O sea, siempre es bueno regular el consumo de cualquier cosa. No sean como yo, échenle ganas y vayan con un nutriólogo para que chequen cuáles son los problemas que están llevando al alimentarse y cómo corregirlos. Interesantes aportaciones de los estudiantes. Es sumamente importante tener el cuidado de uno mismo y el disfrute de los días festivos. Eso es todo por nuestra parte, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez en esta sección. Llegó el momento de despedirnos. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si por algún motivo te perdiste el episodio de estreno, puedes sintonizarnos por el mismo canal a las 11 de la mañana los miércoles en la repetición. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontramos tanto en Instagram como en Facebook como SensorUABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, SensorUABC. Nos vemos la próxima semana. Esto fue SensorUABC, detectando el quehacer universitario.